Sí se ve, doctora. Ya. Bueno, el día de hoy es un tema interesante, bonito, corto, ya, por si acaso, para que más o menos tenga un poquito más de información sobre el tema de transfusión de sangre y los llamados hemoderivados. Muchos desconocen qué vienen a ser los hemoderivados, ¿no? Vamos a hablar básicamente de ello. Un gatito, por favor. Caso de transfusión de sangre hay que saber bien claro que vienen a ser los hemoderivados, eso es lo que vamos a explicar, las indicaciones por las cuales se debe realizar en sí una transfusión sanguínea o cualquiera de los hemoderivados, ¿no? Y también las complicaciones, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos ciertos protocolos en realidad para lo que vienen a ser las unidades de transfusión, ¿no? No todos los hospitales cuentan con banco de sangre adecuados, ¿no? Para eso existe una entidad que se llama el PRONAEVAS, es una institución en el cual lo que hace es verificar el tema de cómo están de banco de derechos, si cumplen con los requisitos, porque obviamente el tener como autorización el, la capacidad de poder obtener dependiendo de la cantidad de espacio o se podría decir inmobiliaria que tenga una cierta cantidad de paquetes globulares, entre otros hemoderivados, tendríamos que tener la seguridad que esos hemocomponentes son seguros. ¿Qué significa seguros? ¿Para qué? Para lo que viene a ser la transfusión de mi paciente. Si tú obviamente tienes algún cuadro que requieras alguna transfusión, es un, definitivamente tú tienes que tener la seguridad de que no vas a transfundir o no vas a infectar a un paciente en el proceso de la transfusión, ¿no? Eso es muy importante. Por lo tanto, la transfusión sanguínea, como lo hemos escrito acá, es un acto médico que debe llevarse a cabo después de un estudio racional y específico de la patología o caso a tratar. No cualquier paciente, porque tenga alguna citopenia en particular, se debe transfundir. Tenemos que verificar si realmente es necesaria la transfusión, sí o no. Como les decía a mis alumnos hoy día en la mañana, la mejor transfusión es la no transfusión en sí. O sea, significa que solo en los casos que se requiera, en algunos casos en particular, se debe realizar. Entonces, en los cuales te brindan a que tus paquetes celulares o tus hemoderivados sean seguros. ¿Con qué? Con el estudio de tamizaje. No es obligatorio que se haga un tamizaje a toda muestra, a toda nación sanguínea para tener la seguridad de que no tengamos ningún cuadro infeccioso posterior a que se dé la transfusión. Entonces, la transfusión sanguínea es el proceso por el cual se trasplanta un tejido líquido. Eso hay que tener muy en cuenta. Es un tejido líquido vivo, por lo tanto, se puede transfundir, pasar tanto la sangre o sus elementos formes que lo constituyan. La seguridad de este acto empieza desde la selección de mi donante. ¿Qué significa eso? Que yo debo evaluar muy bien al inicio, ¿no? A la evaluación de este donante. Debo tener una cierta cantidad de preguntas, obviamente verificando que tanto mi donante no va a tener ningún riesgo al realizar el proceso de donación, como también ningún riesgo en mi paciente al recibir esa donación, ¿no? Es muy importante la edad de mi donante, los niveles de hemoglobina, las enfermedades de fondo, también si es que viene de alguna zona hemotransmisible prevalente, es de importancia tener ese tipo de preguntas al momento de lo que viene a ser la selección. A su vez, hay que emplear, como les decía, siempre los productos sanguíneos, o sea, el tema de los concentrados o hemoderivados cuando son estrictamente necesarios.
Como les decía, hay de hacer el tamizaje. El tamizaje básicamente va a ser un grupo de estudios serológicos que se va a realizar, como les decía, al donante. En algunos bancos de sangre se hace previo a la donación, en algunos otros bancos de sangre se hace posterior, o sea, al momento de la donación se toman las muestras y en el caso alguna salga alterada, pues se pasa esa unidad a cuarentena, ¿no? Hasta descartar la posibilidad o ampliar los estudios infecciosos, ¿no? Entre lo que viene a ser el tamizaje o la relación de pruebas que se realizan están las pruebas serológicas para VIH, para el virus del HTLV, hepatitis C, B, algunos otros infecciones virales por Epstein-Barr, citomegalovirus, y en caso de zonas transmisibles, hay también tamizaje para enfermedad de Chagas, entre otros, ¿no? Sífilis también. El consentimiento informado viene a ser un procedimiento en el cual se debe realizar tanto para el donante como para el paciente al momento de recibir la donación, ya porque esto es como les decía, es un acto médico, es un procedimiento en el cual tanto el paciente como el donante debe tener la seguridad y debe consentir realizarlo. Por lo tanto, eso siempre se tiene que realizar previo a una transfusión, es obligatoriamente. Posterior a que se da la donación, ya, en la donación, lo que primero se va a hacer es que el paciente lo que va a donar es la llamada sangre total. Normalmente en las unidades de banco de sangre al momento que se les retira la sangre, esta sangre en su totalidad va a ir a una bolsa en común. Eso se llama sangre total. Esa bolsa en común posteriormente se va a hacer el llamado fraccionamiento. El fraccionamiento viene a ser lo que el dividir básicamente los elementos formes, ¿no? Que vienen a ser los eritrocitos, las plaquetas, con el plasma, que viene a ser la parte más líquida, la que es rica en proteínas, ¿no? El fraccionamiento tiene ese objetivo, poder nosotros fraccionar con cada uno de estos tipos de hemocomponentes y a su vez nosotros poder realizar o hacer los llamados hemoderivados. Los hemoderivados vienen a ser los componentes diferentes que podemos obtener de nuestro plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo viene a ser una parte rica en muchas proteínas, entre ellas proteínas importantes como la albúmina o algunos otros factores de la coagulación y hasta inmunoglobulinas. Entonces nosotros podemos obtener de forma, se podría decir, secundaria, porque esto mayormente no se hace en lo que viene a ser las unidades de banco de sangre, se hacen en laboratorios, en algunos casos de forma particular, en los cuales se recolecta el plasma y de este plasma se puede obtener concentraciones de albúmina, concentraciones de factor 8, factor 9, inmunoglobulinas, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos estos laboratorios deben cumplir con los mismos registros o las mismas funciones que le piden que cumplan los bancos de sangre, ¿no? Para poder obtener estos hemoderivados de forma adecuada y segura para los pacientes. Y aquí es donde se obtienen los tratamientos para los pacientes con hemofilia, como vienen a ser los concentrados de factor 8 o de factor 9, entre otros. Entonces, los hemocomponentes vienen a ser básicamente lo que se obtiene de mi sangre total. Ya la sangre total, el proceso de fraccionamiento puede ser de forma manual o de forma electrónica mediante algunas maquinarias adecuadas que lo que van a hacer es hacer una centrifugación especial. ¿Para qué? Para nosotros poder obtener los diferentes tipos de hemocomponentes. Entonces, de una bolsa de sangre total me va a salir un concentrado de glóbulos rojos o también llamado paquete globular, un plasma fresco, en este caso mayormente se lleva a congelar para que tenga mayor tiempo de
funcionamiento o de vida a ese tipo de proteínas, ¿ya? Y concentrados plaquetarios. En banco de sangre nosotros también podemos obtener los llamados crioprecipitados. Los crioprecipitados se obtienen a partir de plasma, un plasma total que se hace centrifugación continua y la mayor cantidad de proteínas que se centrifugan, eso viene a ser el crioprecipitado. Mayormente se obtiene de múltiples, de múltiples plasmas congelados o plasmas frescos, para decir, y viene en una cantidad prácticamente bien pequeña, ¿no? Los crioprecipitados mayormente son de 50 a 100 mililitros máximo. En cambio, los plasmas que se obtienen de cada sangre total, de cada unidad de sangre total, pueden llegar hasta 200, 250 mililitros. Los hemoderivados que ya les he explicado pueden ser cualquiera de los factores de coagulación, los podemos obtener del plasma, las inmunoglobulinas y la albúmina. Lo otro que también tenemos que saber sobre los componentes sanguíneos es que en el caso de los paquetes globulares es muy importante tamizar lo que viene a ser los grupos sanguíneos mayores, ¿no? Debemos estar seguros de que mis paquetes pues cumplan con que tengan o sean almacenados según el tipo de grupo sanguíneo mayor que tengan los pacientes, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener un mejor orden en el tema de cuando queramos hacer el tipo de donación. Siempre se dona al paciente el mejor paquete compatible o el paquete más compatible, para que me entiendan. Entonces, posterior a que se obtiene el fraccionamiento y se obtienen los paquetes globulares, estos deben ser refrigerados, ¿ya? Y como les dije, siempre requieren un uso con pruebas de compatibilidad previo a la donación. Si yo, por ejemplo, ahorita necesitaría un paquete de un paciente O positivo, tendría que tomarle muestra tanto al paciente y la muestra de mi paquete, que mayormente se obtiene de un ladito de la bolsa, hacerle a ambos pruebas de aglutinación para ver que no haya incompatibilidad. Aquí es básicamente cómo vamos a entender el llamado fraccionamiento, ¿no? Esta es la bolsa de sangre total que se obtiene inmediatamente de mi paciente, de mi donante, perdón. Esta sangre total, como les decía, se va a empezar a fraccionar. El primer fraccionamiento que se hace es con el concentrado de hematíes, de glóbulos rojos, porque es el que más rápido va a descender o más rápido se va a llenar la bolsita de los concentrados, porque son las células en mayor cantidad que vamos a tener y que se van se podría decir, van a migrar a la primera bolsita más rápidamente, ¿no? Esa es la llamada bolsa cuádruple, porque la sangre total se divide en otras 4 bolsitas, por eso le dicen bolsa cuádruple a todo este sistema. Posteriormente, lo que se va a centrifugar va a ser el plasma rico en plaquetas, o sea, es la combinación de plasma con plaquetas. A esto se le va a hacer una nueva centrifugación especial en el cual lo que va a sobrenadar o lo que se va a poder dividir van a ser plaquetas de plasma fresco, ¿no? Este plasma se va a congelar y las plaquetas se guardan. De este plasma fresco es de donde a nivel de las unidades de banco de sangre centrifugo a muchas veces más, se podría decir, y lo que viene a ser el concentrado, o el hilito que sale en la primera zona de la centrifugación, eso es lo que se va a obtener para poder llenar los crioprecipitados. Los crioprecipitados mayormente se obtienen de 5 hasta 10 plasmas continuamente centrifugados, ¿ya? Esto a su vez, como le decía, la parte industrial ya hacen otro tipo de, los llamados hemoderivados, ¿no? Pero esto lo hacen en otras unidades, no solamente en banco de sangre, es todo lo que está hasta en amarillo, por si acaso, ¿ya? La sangre viene a ser, como les decía, la sangre que se ha obtenido posteriormente, mínimo al menos las 6 horas post recolección. O sea, más de esas 6 horas no se puede usar la sangre. En otros años, estamos hablando por ejemplo, en las guerras mundiales, donde los pacientes tenían eh, bueno, se podría decir, tenían sangrados muy activos por múltiples daños de arma blanca, entre otras cosas. Muchas veces se hacía la donación, o sea, donaban y se automáticamente transfundían, se hacían donaciones en sangre fresca.
No todos los pacientes sobrevivían porque en ese momento no les hacían ni siquiera pruebas de compatibilidad, pero sí sabían que máximo esa sangre podía vivir 6 horas si es que no lo has refrigerado, o sea, está a temperatura ambiente. Ya posteriormente, pues esa sangre sí o sí tiene que refrigerarse. ¿Ya? El paquete globular aproximadamente tiene un volumen, puede llegar de 250 hasta 300 mililitros. Ya, el riesgo, como le dije, si no hacemos un buen tamizaje, son las infecciones. Lo otro que también tenemos en tener en cuenta es la aloinmunización. ¿Y qué viene a ser la aloinmunización? Viene a ser la cantidad de nosotros anticuerpos que vamos a generar cada vez que se transfunda un paquete. Por eso es importante la compatibilidad, no solo la compatibilidad a grupos mayores, o sea, significa que si yo tengo O positivo, ya me van a transfundir un O positivo, que sería el ideal, pero no estoy evaluando los grupos menores. Entonces, en algunos bancos de sangre se evalúan también compatibilidad de grupos menores y eso es lo ideal para generar la menos cantidad de aloinmunización, ya que viene a ser un tejido externo de otra persona que va a ingresar a nuestro organismo. Eso hay que tener en cuenta. El almacenamiento, perdón, viene a estar en aproximadamente 2 a 6 grados centígrados, es lo que se debe mantener por lo menos, y antes de ser transfundido se debe dejar por lo menos media hora antes a temperatura ambiente para una, entre comillas, disminución de aumento de esa temperatura. Las indicaciones básicamente es la anemia aguda, severa aguda, ¿ya? Y que obviamente pues cause sintomatología. El efecto que vamos a tener prácticamente cada vez que transfundimos un paquete podemos llegar entre 1 a 1,5 o hasta 2 gramos por decilitro, o sea, aumentar entre 3 hasta el 5% mi hematocrit. La administración no se debe demorar demasiado en una transfusión. En realidad debe demorar entre 1 máximo 2 horas. Más de 4 horas de infusión no se debe realizar. Hay riesgo de coagularse en el sistema de transfusión, o sea, en los equipos de venoclisis hay que tener cuidado cuando es por muy largo tiempo, ¿ya? Y no se debe administrar este tipo de hemocomponente si no es compatible con el receptor, o sea, con el que va a recibir la transfusión. Por si acaso, en un paquete globular es obligatorio hacer estudio de inmunocompatibilidad. Como les decía, está indicado en las anemias agudas, cuando obviamente les damos algún tipo de infusión de cristaloides, como viene a ser algunos líquidos, algunos como cloruros en grandes cantidades, entre otras cosas. Si vemos que no mejoramos el volumen intravascular y mi paciente, pues obviamente ya está haciendo un cuadro de hipoxigenación, crónicas, paciente pues tenga una hemoglobina menos de 7 y tenga síntomas. Paciente entre a un procedimiento químico, sí o sí vamos a tener que mejorarlo. Y la única manera es la transfusión. Y si tiene menos de 7 y está crítico, cualquier patología en particular, hay que transfundir. Eso viene a ser ya una anemia severa. El concentrado de plaquetas que se va a obtener posterior a que, como les decía, lo que viene a ser el fraccionamiento como segundo hemocomponente que vamos a obtener, estas plaquetas mayormente pueden obtenerse de dos formas. Por la sangre total, que vienen a ser acá los pool de plaquetas que nosotros les decimos, se viene a obtener una bolsita de plaquetas por cada unidad que se está donando, pero también tenemos otra forma de obtenerla por aféresis. Hay algunas maquinitas, iguales que las máquinas de plasmaféresis, son prácticamente las mismas, por las cuales lo que se hace es que el donante se le coloca un catéter periférico. Este catéter tiene un equipo especial que se conecta a la máquina de aféresis y conforme va saliendo la sangre, ¿no? Se va donando, esa sangre va ingresando por esa máquina y va a reciclar todo lo que viene a ser las plaquetas. Toda la demás sangre va a pasar nuevamente por otra zona
por otro sistema y que va a devolverse a la sangre del paciente, ¿no? Este procedimiento dura un poquito más de tiempo, pero se pueden obtener mayor cantidad de plaquetas. En una bolsita pequeña, podemos obtener entre 10 a 30.000 plaquetas. En cambio, en una féresis, que vamos a ver que es una bolsa de mayor cantidad, podemos obtener entre 80.000 a 100.000 plaquetas, ¿no? Y aparte que son plaquetas de mejor calidad, porque son plaquetas obtenidas más frescamente, entre comillas. Se van a, solamente tienen un tiempo de vida de 4 a 5 días que se pueden usar. En cambio, los pool de plaquetas, bueno, mayormente se refrigeran y tienen un mayor tiempo de vida. Y bueno, se puede usar en cualquier momento, ¿no? En cambio, las aféresis, mayormente tenemos que tener un donante que tenga condiciones, ¿no? Que tenga una buena vía periférica. Mayormente, si nosotros necesitamos las plaquetas, por un ejemplo, el día de hoy hacemos que el donante las done un día antes, ¿no? ¿Para qué? Para que al día siguiente podamos obtener nuestra féresis de plaquetas sin problema. ¿Cuáles son las indicaciones? Dependiendo, ¿no? En el caso de los pool, bueno, los contenidos en el caso del pool solamente son de 50 a 70 mililitros, es una cantidad pequeñita, por eso les decía que máximo podemos llegar a mejorar las plaquetas hasta entre 5 a 30.000 plaquetas máximo, ¿no? En cambio, en el caso de las aféresis que tienen volúmenes más altos, sí vamos a obtener plaquetas de más de 30.000, de 50.000 o hasta 100.000 plaquetas, ¿ya? El riesgo también son las infecciones. El donante igual tiene que pasar un tamizaje especial. El almacenamiento sí es a mayor grado centígrados, ¿ya? Y en el cual tiene que tener una agitación constante. ¿Qué se refiere? En la misma máquina hay un aparatito que los está moviendo. Las plaquetas tienen que estar en movilización, si no se agregan, si no se adhieren. Ese es el problema de las plaquetas, ¿no? Y el tiempo de vida es 5 días, sí o sí, entre tres, máximo a veces 4 con las aféresis. Y bueno, en el caso de los concentrados, los pool de plaquetitas sí pueden llegar hasta 5, 6, máximo 7 en realidad. Indicaciones es si mi paciente tiene un sangrado muy activo y hay una trombocitopenia muy severa, ¿no? Alguna alteración, un efecto de la función plaquetaria, ¿ya? O también si mi paciente pues está en algunas unidades de trasplante y obviamente pues tenemos trombocitopenias marcadas, ¿no? Lo contraindicación es no se debe colocar de forma profiláctica porque las plaquetas tienen un tiempo de vida máximo de 5 días. O sea, lo que le transfundo hoy no va a servir de acá a unos días. Es básicamente para el momento, ¿no? En algunos casos, como PTI, tratamos de no transfundir porque aumentamos la producción de anticuerpos, ¿ya? Y en las coagulopatías, básicamente en las crónicas no tratadas tampoco deberíamos colocar, ¿no? Porque no tenemos, básicamente esos pacientes cursan con trombocitopenias, pero no tan severas en las crónicas. La administración es rápida, realmente pueden ser entre 10 hasta 20 minutos, más no. Y lo ideal es que sí o sí tenga ABO compatible, o sea, tenga compatibilidad con este grupo sanguíneo. Sin embargo, no es una indicación absoluta, o sea, podemos usar por si acaso plaquetas con otro tipo de grupo mayor. No es como en el caso de los glóbulos rojos. En el caso de las plaquetas no tenemos ese problema, pero lo ideal es que sea ABO compatible. En caso no tengamos disponibilidad, podemos usar otro grupo. Indicaciones las plaquetopenias, especialmente las que son menos de 20.000, así mi paciente no sangre, hay que transfundirlo. ¿Por qué? Porque menos de 20.000 es un rango en el cual tiene mucho riesgo a sangrado. Más de 20.000 si tuviera un sangrado mayor y menos de 50.000 en el caso tendría que ingresar a algún procedimiento invasivo, ¿no? También está indicado en algunos por alteración de la producción, básicamente como pacientes con aplasia medular o alguna leucemia aguda, o por aumento de la destrucción en los CIDs de tipo agudo. Ahí sí hay que transfundir porque el consumo de plaquetas es muy constante. ¿Ya? El plasma fresco congelado, como yo les decía, se obtiene de sangre fresca. De esta sangre fresca se va a obtener el llamado plasma fresco, ¿no? El plasma no puede durar más de 6 horas a temperatura ambiente. Por lo tanto, mayormente lo que se hace es congelarlo. Es así como nosotros obtenemos es como nosotros podemos tener más seguridad de que tenga más tiempo de vida estas proteínas. Su contenido es mayor,
tiene bastante proteína, por eso hay que tener cuidado. El plasma fresco congelado, lo único que podemos es, o el riesgo es, como dice acá, la sobrecarga, ¿no? Como tiene tanta proteína, va a llamar más líquidos a mi intravascular, por lo tanto, mi paciente puede llegar a hacer cuadros de sobrecarga a nivel pulmonar, ¿no? Sobrecarga también a nivel de cardíaca, edemas, ¿no? Y hasta dificultades respiratorias cuando se pasa grandes cantidades de plasma. Hay que tener mucho cuidado. Mayormente cuando usamos este tipo de hemocomponente, tenemos que ver qué tipo de paciente es. Si mi paciente tiene mucho riesgo de sobrecarga, preferiblemente usarlo combinado con diurético, ¿ya? El almacenamiento es a un grado mucho más, a una temperatura mucho menor, hasta menos de 20 centígrados, para mantener más tiempo, se podría decir, mi plasma, ¿ya? Y lo podemos tener a mucho menor si queremos que tener más tiempo de vida, ¿no? Las indicaciones son, como el plasma es rico en todos los factores de coagulación, pero estos van a estar en pequeñas cantidades, en algunos casos que tenemos alguna coagulopatía por alguna deficiencia, podríamos usarlo, pero hay que tener en cuenta que, como les decía, tiene una muy pequeña cantidad, o sea, si nosotros tenemos deficiencia específica de un factor, no vamos a llegar quizás a los niveles de factor que queremos. Es mejor usar concentrados específicos, ¿no? Pero si no lo tenemos, ni modo, podríamos usar el plasma. ¿Ya? Contraindicación, lo único malo es que hace algunas reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque muchas veces se migran o se quedan algunos glóbulos rojos o algunos otros leucocitos o alguna aluminización. Entonces el paciente a veces hace reacción. Hay que tener cuidado. La administración mayormente, ¿cómo se calcula? Entre 10 a 15 mililitros por kilo de peso, es dependiendo del peso del paciente. Y lo ideal también es que sea ABO compatible. Como les decía, hay que indicarles siempre que hay una coagulopatía en la cual haya deficiencia de factores de coagulación. Como les dije, solo en el caso no disponemos de ningún concentrado específico cuando hay déficit de algún factor en particular. En seidas muy agudas porque consume bastantes, ¿cómo se llama? Consumo de bastantes factores de coagulación. En las PTTs, obviamente para lo que viene a ser la plasmaféresis, o sea, hay el recambio de plasma y se va a tener que usar entre 10, hay veces hasta 12 o 15 unidades de plasma, dependiendo del peso del paciente, y se usa de forma diaria. El cambio precipitado es un mismo componente que se va a obtener se podría decir, específicamente el plasma fresco congelado. Este plasma, como yo les decía, se va a centrifugar y lo que alicuotamos, porque se hace con alicuotas, es bien el sobrenadante, la parte más gruesita del sobrenadante, eso viene a ser el plasma fresco congelado, perdón, el crío precipitado. ¿Cuál es la diferencia? Es que vamos a tener mayor cantidad de algunos factores de coagulación. Por ejemplo, como el factor 8 y el fibrinógeno. El crioprecipitado es un hemocomponente muy rico en estas dos proteínas. Por lo tanto, en mis pacientes con hemofilia A y en mis pacientes con von Willebrand son los hemocomponentes ideales a colocar, ¿no? Sus volúmenes son bien pequeños, son de 15 a 20 mililitros, por eso esto no causa sobrecarga en mi paciente, a comparación de 200 mililitros que hay en un plasma. El riesgo, igual que todos, es las infecciones y la aluminización. El almacenamiento es igual que en los casos de los plasmas frescos y las indicaciones, bueno, como les he dicho, es la deficiencia de estos factores idealmente. La administración es igual de 10 a 15 por kilo y es ideal también que sea ABO compatible. Como les decía, como es rico en fibrinógeno, todas las hipofibrinogénemias, tanto congénitas como adquiridas, están indicadas para usar este tipo de hemocomponente. Las von Willebrand y las hemofilias A cuando no se disponga de ningún concentrado, ya, y en algunos casos también las deficiencias de factor 13, ¿ya? Conclusiones. Tener en cuenta que las transfusiones son terapéuticas totalmente transitorias, especialmente cuando hablamos de los glóbulos rojos, o sea, concentrados de Matías, son glóbulos rojos que van a cumplir su tiempo de vida y mi paciente va a volver a su misma
nivel de hemoglobina. Hay que tener en cuenta eso porque muchos piensan que las transfusiones son la solución a las enfermedades y no es así. Es una terapéutica muy transitoria, no corrige la causa, por lo tanto, esto debe ser un manejo totalmente personalizado. No hay que evaluar edad, enfermedad, sintomatología. También hay que seleccionar a qué tipo de paciente y qué dosis realizar. No es igual, no voy a transfundir a un paciente que tiene 8 6 de hemoglobina, 3 paquetes globulares, y mi intención es aumentarlo, pasarlo más de 7, ¿no? O en el caso de que necesite una cantidad de plasma, tengo que seguir el peso del paciente, 10 máximo 15 cc por kilo, porque puedo empeorar la sobrecarga. Entonces tengo que tener mucho cuidado en el tema de cuando yo indique un soporte transfusional. Y como les dije, no vamos a tratar a los resultados, es tratar al paciente. Muchas veces podemos tener un paciente, si bien es cierto, con 6,5 de hemoglobina, pero no está sintomático. No es un paciente que ya tiene años con hemoglobinas muy bajas y sin embargo ha realizado su forma, se podría decir, por lo menos aceptable. Entonces, en ese paciente que sabemos la causa o qué le falta, es más importante darle el tratamiento que hacerle un soporte transfusional, como les dije, si no está muy sintomático. Y como les decía, hay que tener mucha cultura. Desgraciadamente, nuestro país es un país que no tiene mucha cultura de donación voluntaria. Los bancos de sangre sobreviven gracias a esas donaciones voluntarias. Entonces, les pido que en ese aspecto apoyen en los cuales alguno de ustedes pueda ser, puede tener las capacidades o cumplan los criterios para ser un donador, que apoyen el tema de la donación. Aparte te hacen un tamizaje totalmente gratis, ¿no? Realmente necesitan, ¿no? Ahí van a ver, bueno, durante ya posteriormente en sus años de médicos, de especialistas, van a ver la necesidad. Y lo importante es que es tener un banco de sangre con las cantidades o los paquetes disponibles ante cualquier emergencia que necesitemos. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, alguna duda, alguna pregunta. Ya. Si no es así, bueno, el día viernes terminaríamos, me parece, con alguna, ¿cómo se llama? Ay, creo que es con interpretación de los perfiles de coagulación, ¿ya? Por si tienen alguna pregunta más, el día viernes también los podemos desarrollar. ¿Ya, chicos? Sí, gracias, doctora. Ya, ok.